Muy bien, hemos iniciado la transmisión. Muy buenos días a todas y a todos que nos están eh, acompañando esta mañana en el inicio de los trabajos del tercer encuentro de educación histórica e historia de la educación, que hemos titulado en este año, en esta emisión, La educación histórica como campo de conocimiento, homenaje a Joan Pagés. Para su servidor, Siddhartha Camargo, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, ha sido muy importante poder proponer, gracias al doctor Hugo Torres, de la Universidad, profesor emérito de la Universidad Autónoma de Guadalajara, este homenaje al doctor, también profesor emérito, por cierto, que ha sido profesor emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona, al doctor Joan Pagés, de quien hablaremos un poco más tarde, y tener con nosotros para la conferencia de apertura, la conferencia clave de este tercer encuentro, al profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, Antoni Santisteban. Es un gran honor. Muchísimas gracias, doctor Santisteban, por haber aceptado esta invitación. En este tercer encuentro en formato virtual, queremos pedirle a la doctora Paulina Latapí que nos haga favor de presentar al doctor Santisteban, de leer una breve reseña curricular. Y yo no quiero tomarme mucho tiempo, solamente darles la bienvenida. Hemos decidido no realizar un acto protocolario al uso por la modalidad virtual y la enorme carga de trabajos que tenemos. Simplemente quiero decírselos, más de 100 ponencias, tenemos 5 conferencias magistrales, 3 paneles de especialistas, tenemos ponencias, por supuesto, la gran mayoría de México, pero también tenemos trabajos que se presentan desde los Estados Unidos, desde Colombia, Perú, Nicaragua, Argentina, Chile, España, entre otras naciones iberoamericanas y americanas. Entonces, es un encuentro muy interesante, con propuestas, con debates teóricos también, y con mucha investigación sobre todo. Así que es un gusto para mí haber coordinado este comité científico este año, y pues sin más quiero darle la palabra a nuestra querida doctora Paulina. Muy buenos días a todas y a todos. Estamos muy felices de tener al doctor Antoni Santisteban. Así no había nadie mejor que él para esta conferencia inaugural. Director del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura y las Ciencias Sociales en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Coordinador de GREDIX, que es un grupo de investigación en didáctica de las ciencias sociales con proyectos de gran envergadura. Hoy el doctor Santisteban tiene algunos proyectos vinculados al desarrollo de la competencia social ciudadana y la formación del pensamiento social. El doctor Santisteban ha publicado más de 250 trabajos y ha contribuido a la educación ciudadana e histórica, en particular con la conceptualización de categorías esenciales para la didáctica de las ciencias sociales. Ha sido muy importante la influencia del doctor junto con su grupo de trabajo y por supuesto con el doctor Joan Pagés en México. Él ha sido vicedecano de calidad e innovación en su universidad. Fue presidente de la Asociación Universitaria de Profesorado de Didáctica de las Ciencias Sociales. Realmente es un referente enorme esta asociación, y no lo hemos tenido tanto como queremos al doctor Santisteban en México, pero esperamos que lo podamos ahora, y con la virtualidad, hoy es el primer paso, en un homenaje que le rindieron al doctor Pagés, sus queridos amigos y equipazo del alma, decían que América Latina era como de Joan Pagés, ¿no? Y bueno, pues ya se fue Joan, y hay mucha gente que puede continuar los trabajos, los afanes, e innovar otros que iniciaron con el amigo y con el colega. Siendo de origen profesor de primaria y secundaria,
Eso es muy importante en el perfil de, ¿no?, de Antoni Santisteban. Siempre se le nota esa gestación. Pues bueno, llegó a ser pues, el colega más cercano del doctor Pagés, queridos y bueno, y realmente trabajando muy de la mano. Hoy, con esa sencillez que nunca se le quita, realmente es un reconocido conferencista en diferentes universidades de España, pero también de América Latina, por eso nos da un poco de celos que en México no lo hemos tenido tanto. En la actualidad coordina un proyecto del gobierno español, es I+D, y un proyecto europeo sobre educación democrática. Está ocupadísimo, es un gusto y de verdad muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muy bien, muchas gracias por esta cariñosa presentación. Yo quiero agradecer profundamente a los organizadores que me hayan permitido estar hoy aquí y hacer esta apertura del tercer encuentro. Y en especial quiero agradecerles que hayan dedicado este tercer encuentro, pues a, como decía Paulina, a quien fue primero mi maestro, luego mi colega y después de 30 o 30 y algo de años de conocernos, pues mi amigo, ¿no? Porque acabas estableciendo lazos muy profundos. Decía Paulina que yo he escrito más de 250 trabajos, es cierto, de los cuales casi 100 fueron trabajos que hice con Joan, o sea que trabajamos de la mano, que es mucho. Al final casi sabíamos lo que iba a escribir el otro, ¿no? Y era muy fácil. La verdad es que él siempre, digamos, que fue una categoría superior a mí, pero jamás hizo servir su jerarquía. Era una persona cercana, solidaria y muy humana. Simplemente, y por lo tanto, pues la verdad es que hemos echado mucho en falta, hemos encontrado su pérdida irreemplazable, ¿no? Es cierto que he estado en varios homenajes a Joan, porque se le han hecho homenajes en muchísimos sitios y todavía se le están haciendo, han salido diversos libros, pero claro, yo no puedo decir que no nunca, ¿no? Porque verdaderamente es con la persona con la que trabajé muchísimo y es una persona pues a la que tengo que reconocerle muchas de las cosas que yo he aprendido, ¿no? Y por lo tanto, pues ese reconocimiento no puedo obviarlo. Y bueno, y les agradezco que hayan dedicado este encuentro a Joan. Si les parece, voy a compartir la pantalla para que vean la presentación y pueda iniciar la conferencia. ¿Ven el PowerPoint, por favor? Sí. ¿Sí? Ahora lo voy a poner en modo presentación. ¿Ven la presentación? Sí. Sí, ¿no? Sí. Vale. Perfecto. Pues, como decía, pues les agradezco mucho que me hayan convidado y que esto se dedique a Joan Pagès. El título del encuentro me parece muy acertado, la educación histórica como campo de conocimiento, y esto me recuerda a una cosa que no voy a explicar durante la conferencia, pero que sí que quiero hacer mención, y es que Joan fue una persona muy importante para algo que es trascendental en el campo de conocimiento en el que nosotros trabajamos. ¿Qué ha sido trascendental? ¿Qué ha sido adquirir una identidad como campo de conocimiento? Es decir, una identidad propia, un campo de conocimiento con una comunidad científica que tiene una serie de preguntas que no corresponden a otro campo de investigación, para decirlo de alguna manera. Y esto se ha gestado, se ha construido gracias muy en parte pues a personas como Joan Pagès o anteriormente Pilar Benejà. Y son personas que han estado además muy ligadas a la Universidad Autónoma de Barcelona, donde la construcción del campo científico ha sido siempre una prioridad pues para poder, digamos, reconocernos, ¿no? Para identificarnos, para tener esta identidad como científicos, que cuando dijéramos yo investigo en didáctica de las ciencias sociales, supiéramos de qué estábamos hablando, de qué conceptos,
de qué instrumentos, de qué tipo de conocimiento, de qué tipo de investigación. Y por lo tanto yo creo que ha habido un cambio espectacular en 20 años en los cuales se ha consolidado este área de conocimiento gracias muy en parte a personas como Joan Pagès, que han luchado muchísimo y que han trabajado muchísimo para definir el campo, para hacer eso que se necesita en una ciencia, que haya una comunidad científica y que haya, yo siempre digo, me parece importantísimo, que haya preguntas de investigación que interesan a una comunidad y que esa comunidad se reconozca como autónoma y con una identidad científica. Y aquí creo que ha sido una labor muy importante, ¿no? Y por eso me parece muy, muy acertado este título de la educación histórica como campo de conocimiento. Yo he titulado mi intervención ¿por qué investigamos en didáctica de la historia de las ciencias sociales? La podría haber titulado de muchas maneras, porque la sugerencia de la organización era hablar de la investigación, pero me parecería demasiado pretencioso intentar hacer un estado de la cuestión de la investigación en didáctica de la historia de las ciencias sociales, porque actualmente ya tenemos una cantidad tan grande de investigación, con lo cual seguramente podríamos ser capaces, seguramente si los políticos estuvieran dispuestos a cambiar de verdad la enseñanza y el aprendizaje, me pareció demasiado pretencioso y entonces he ido a buscar algunas razones por las cuales yo investigo o mis compañeras investigan o hacer una reflexión sobre por qué investigamos y al mismo tiempo esto me lleva también a preguntarme por qué enseñamos ciencias sociales y si la enseñanza de estas ciencias sociales tiene trascendencia en el mundo en el que vivimos, ¿no? Y quisiera acabar esta intervención intentando demostrar que la enseñanza de las ciencias sociales es algo fundamental en el mundo en que vivimos. Es muy importante. Pero también quiero hacerles ver cómo esta importancia no está vista, digamos. A veces no está bien vista ni siquiera, o no somos capaces de defenderla ni siquiera los profesores de ciencias sociales. Y aquí es donde quiero insistir cómo la investigación puede favorecer esto y qué cosas tenemos que aprender de la experiencia. Voy a dividir mi exposición en 6 cuestiones. Una es por qué investigamos, otra es qué aporta la enseñanza de la historia de las ciencias sociales a las personas, si es que de verdad es un campo importante. Luego voy a entrar en una cuestión que trabajamos muchísimo con Joan, sobre todo al inicio y luego hemos continuado, que es la formación del pensamiento histórico y la conciencia histórica, por centrarme en algún aspecto. Luego, en el momento que estamos actualmente, yo creo, voy a hablar algo de la importancia del pensamiento crítico en nuestra sociedad. Luego también no puedo dejar de hacer alguna referencia a lo que hemos podido aprender de lo que está pasando ahora en el mundo, de la pandemia. Y por último, quisiera acabar intentando convencerles a ustedes, que yo creo que muchos de ellos ya están convencidos, ¿no? Pero últimamente insisto mucho en esto, ¿no? ¿Por qué enseñar ciencias sociales puede ser un instrumento de transformación social? Es decir, ¿por qué, cómo tenemos que hacerlo para que esa enseñanza de las ciencias sociales y de la historia sea de verdad un instrumento de transformación social, que yo creo que es un instrumento de transformación social o puede ser un instrumento de transformación social muy importante, ¿no? Estos van a ser los 6 puntos y después espero que en el debate podamos pues, intercambiar ideas y ustedes me discutan y me critiquen lo que quieran y podamos abrir muchas ventanas sobre las reflexiones que voy a hacer y me encantaría que me aportaran pues, sus opiniones. Entrando en la primera cuestión, en el por qué investigamos, voy a intentar dar algunas ideas, pero voy a partir de un texto, de uno de los últimos textos de Joan Pagès, ¿no? En el que decía que las relaciones entre el pasado, el presente y el futuro han constituido uno de los ejes de mi trabajo como docente y como didáctica de la historia. Mi intención ha sido siempre clara. La historia debía ser útil a los niños y las niñas y a la juventud para construir su historicidad, es decir, para situarse en su tiempo y desarrollar su pensamiento y su conciencia histórica, la relación entre pasado, presente y futuro, o no valía la pena hacerles perder el tiempo.
Esto me parece muy importante. O hacemos que las ciencias sociales, la enseñanza de la historia, sea un instrumento de verdad útil a las personas, o no vale la pena, ¿no? Como algunos países se han planteado, pues era anular la asignatura, ¿no? Como en Inglaterra tuvieron, durante el tiempo de la Thatcher, tuvieron la feliz idea de anular la historia, ¿no? Porque pensaban pues, que había otras cosas más importantes como las matemáticas o el lenguaje. Luego hubo una intervención de la reina diciendo que si anulaban la historia, ¿quién iba a explicar la historia de la monarquía, ¿no? Y entonces ahí pararon y dejaron la historia. Pero para que vean ustedes que a veces verdaderamente esto de la utilidad de la historia no todo el mundo está convencido. Y ahora luego veremos por qué. ¿Por qué investigamos? Yo particularmente, no sé ustedes, yo investigo en educación histórica porque siempre me ha fascinado comprender cómo los jóvenes interpretan la realidad. Esto es una fotografía de la ciudad de Barcelona en la que se mezcla todo. Aquí se mezcla el pasado, que es la Sagrada Familia de Gaudí, el presente, que es ese edificio de la Torre Àmbar absolutamente posmoderno, que va cambiando continuamente de color, con una forma, hay un edificio muy parecido en Londres, etc. Y luego hay esas grúas, esa construcción, ese esperar que la Sagrada Familia esté acabada en 2026, que es el futuro, ¿no? Siempre me ha fascinado cómo las personas entienden la temporalidad, ¿no? Comprenden el pasado, interpretan el presente, y si eso les sirve o no les sirve, que es algo que John y yo hemos dedicado muchísimo tiempo, ¿no? La historia sirve para construir el futuro, sirve para hacer un mundo mejor. Creemos que sí, pero claro, habría que utilizarla, ¿no? Para eso, expresamente utilizarla para eso, no solo para acumular conocimiento. Esto, yo no soy de Barcelona, trabajo en la Universidad de Barcelona, pero no soy de Barcelona, soy de una ciudad que sería como la Manchester, ¿no? Una ciudad industrial, de textil, que creció alrededor del textil, ¿no? Bien, aquí tienen una fotografía de la ciudad hace 100 años y en la actualidad. Es donde yo vivo, digamos, y a mí me parece espectacular cómo la ciudad ha cambiado en 100 años. O sea, me parece increíble que la ciudad haya cambiado en 100 años de esta manera. O sea, cómo el mundo ha cambiado en 100 años, ¿no? Yo creo que, como decía Gadamer, el gran descubrimiento del siglo XX ha sido descubrir que somos seres humanos temporales. Es decir, esta comprensión de que en realidad somos tiempo, y además somos un tiempo finito, que pasamos por el mundo como un huracán, digamos, como en muy poco tiempo, ¿no? Y claro, la gran pregunta es, si ha cambiado tanto en 100 años, si la historia me dice que ha cambiado tanto mi ciudad en 100 años, ¿cómo será de aquí 100 años? O sea, no puedo llegar a comprender cómo esta calle será en 100 años, porque si el cambio ha sido tan espectacular en 100 años, ¿cómo será de aquí 100 años, ¿no? Bien, pero el tener esta conciencia histórica, de hacerme estas preguntas sobre la relación entre pasado, presente y futuro, esta conciencia histórica, ¿cómo se construye? ¿Cómo llegamos a tener la inquietud de hacernos este tipo de preguntas, ¿no? Bueno, pues esto es también por una de las cosas que yo he investigado en didáctica de la historia. Y luego, claro, luego está el chiste de Fontana, ¿no? Que a mí siempre me ha impresionado. Yo siempre digo a mis alumnos de la universidad, si ellos cuando eran alumnos en la escuela hacían matemáticas, y todos me dicen que sí, que hacían matemáticas, porque hacían sumas, restas, resolvían problemas. Y entonces les pregunto si hacían historia. Y entonces todos se quedan muy parados, dicen, bueno, nos explicaban historia. Digo, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que en la clase de matemáticas, que es tan aburrida para muchos, ¿no? De mis alumnos, que además, pues muchos vienen del bachillerato social y han hecho ya hace tiempo que no hacen matemáticas y todo eso. ¿Cómo que la clase de matemáticas, que era tan aburrida, hacían ustedes matemáticas? Y en la clase de historia no hacían historia. No, escuchaban historia, el profesor explicaba la historia o leían una historia que había escrito alguien en un libro de texto, pero no hacían historia. Y entonces esto también siempre me ha sorprendido, que no nos cuestionemos esto. En lenguaje se analizan las frases, se analizan los textos literarios, se hace literatura, incluso escriben poesías los chicos. ¿Por qué en historia no se hace historia?
si se hace lenguaje en la clase de lenguaje y se hace matemáticas en la clase de matemáticas y se hace tecnología en la clase de tecnología y en dibujo técnico se hacen dibujos técnicos, ¿no? Esto yo creo que también es una gran pregunta que me ha llevado siempre a la investigación. Y Fontana dice, no lo entiendo, el chiste, ¿no?, de Peri, que es un gran cómico, dice, no lo entiendo, en la clase de matemáticas me lo creo todo y me obligan a demostrarlo. En la clase de historia yo estoy dispuesto a creérmelo todo. O sea, o en la clase de historia lo único que me exigen es que me lo crea, que no me cuestione nada. O sea, no entiendo nada, ¿no? Este chiste va un poco en esta línea. Bueno, pues la investigación nos debería hacer comprender por qué pasan estas cosas, ¿no? Y bien, preguntarnos sobre la investigación nos lleva de seguida a preguntarnos qué aporta, qué debería aportar o qué aporta. Claro, siempre deberíamos hacer las dos preguntas, ¿qué aporta y qué debería aportar, ¿no? ¿Cuál es la situación y cómo debería ser la enseñanza de las ciencias sociales, ¿no? ¿Qué aporta a las personas? Bueno, yo creo que aporta muchas cosas. Miren, yo enseño esta fotografía a mis estudiantes de la universidad y les pregunto que qué les parece la fotografía, ¿no? Y muchos me dicen que, claro, que son los refugiados de Siria, refugiados y refugiadas de Siria que han llegado a Europa, que quieren ir a... Y entonces les digo que no, que son refugiados españoles en los campos de refugiados franceses en el 39, en 1930. Entonces quedan muy sorprendidos, ¿no? Bien, la historia sirve para esto. La historia sirve para comprender que cuando hablamos de refugiados y refugiados no estamos hablando de un hecho aislado que no nos pertoca o que nosotros no hemos vivido o que es algo ajeno. No, no. Los españoles y las españolas hemos sido, por ejemplo, refugiados y refugiadas en México, por ejemplo. Y fue uno de los países que más nos acogió y donde los catalanes, por ejemplo, tenían incluso casales, ¿cómo se llama esto? Casas del pueblo catalanas y conservaron un poco sus tradiciones y fue un país que los acogió. Pero, por ejemplo, Francia nos metió a todos los españoles que huían en campos de refugiados y mucho peores que los que hay ahora. Es decir, esto nos tiene que hacer reflexionar. Bien, pues la historia sirve para esto. La historia es muy útil para comprender, por ejemplo, para tener una cierta empatía con los refugiados y con las refugiadas actuales. Y las ciencias sociales yo creo que son imprescindibles en una cosa muy importante hoy día y es mirar las cosas desde diferentes perspectivas. Las cosas no solo tienen una manera de verse, el mundo se puede leer de muchas maneras y las cosas que pasan se pueden leer de muchas maneras y es muy importante tener esta capacidad de entender las diferentes perspectivas. Pongo el ejemplo del mapa porque es el ejemplo más fácil. El mundo se puede ver así o se puede ver así. Y entonces muchos alumnos de primaria y de secundaria siempre dicen, el mundo está lo ha puesto al revés, profe. Y les digo, no, el mundo no está al revés, está bien. ¿Quién ha dicho que está al revés? ¿Quién ha dicho lo que es el norte y el sur? ¿Quién ha dicho lo que es arriba y abajo? ¿Quién está arriba y abajo, ¿no? ¿Qué es el norte y el sur? Este mapa es el mapa que los australianos ahora ponen en sus escuelas y ellos lo llaman mapa corregido. Bien, esto nos puede hacer pensar, ¿no? Hay muchas maneras de ver el mundo, no hay solo una manera, como hay muchas proyecciones de entender las proyecciones del mapa mundi, ¿no? De las proyecciones del mundo. Bien, las ciencias sociales deberían ayudar también a esto, a entender la pluralidad y a entender la diversidad. Sería una cuestión fundamental, le ponía un ejemplo. Bien, y las ciencias sociales también deberían ayudarnos a comprender determinados conflictos y determinadas imágenes y a quitarnos de encima determinados prejuicios y acabar con determinados estereotipos que tenemos y abrir un poco las mentes, ¿no? Abrir un poco la comprensión. Y esto se consigue con unas ciencias sociales, con una enseñanza que sea más conceptual, no tan factual. Conceptual quiere decir que lo importante no es saber muchas fechas y muchos nombres, a lo mejor lo importante es comprender qué significa el conflicto o qué significa el poder a lo largo del tiempo o qué significa el intercambio o el cambio y la continuidad o qué quiere decir las normas y las leyes a lo largo del tiempo. Entonces, fíjense ustedes, esta fotografía fue una fotografía que ganó un premio muy importante de un fotógrafo, un estudiante de la Universidad Autónoma de Barcelona,
y ganó un premio muy importante. Es una madre con su hijo que acaba de morir. Bien, no sé qué les recuerda a ustedes, pero tal vez si pongo estas dos imágenes, ustedes podrán comprender a qué me estoy refiriendo. Cuando hablo del aprendizaje conceptual, me refiero a esto, a comprender los conceptos que son muchos más importantes que los hechos, los datos o los nombres. Es decir, aquí, entre la fotografía y la estatua de Miguel Ángel, el concepto es el mismo, es una madre con el hijo que ha muerto, etcétera, etcétera, con dos culturas diferentes, con dos religiones diferentes, en dos momentos históricos diferentes, pero el concepto es el mismo. Bien, pues la enseñanza de la historia y las ciencias sociales nos permite esto, nos permite establecer relaciones magníficas entre el pasado y el presente, entre los conceptos, entre las emociones, entre la razón, entre culturas absolutamente diferentes y religiones absolutamente diferentes. Y comprender que muchas veces pues, los prejuicios o los estereotipos son construcciones absurdas, ¿no? Cuando en realidad pues, los seres humanos nos parecemos mucho más y tenemos mucho más cosas en común que las que nos separan. Evidentemente, cuando este fotógrafo hace la fotografía, tiene en la cabeza la piedad de Miguel Ángel. Esto está claro, él hace la fotografía con el mismo triángulo, digamos, ¿no? Bien, bueno, no sé si ustedes han llegado a comprender esto, en todo caso en el debate podemos hablar un poco más. Bien, sobre el tema, la temática de la formación del pensamiento histórico y de la conciencia histórica, nosotros hemos trabajado muchos años, ¿no? Para construir esto que les enseño ahora, les muestro un modelo, no es el único modelo que existe, está el modelo de Seixas, de Carla Peck, hay diferentes modelos de construcción del pensamiento histórico. Nosotros hemos construido este y lo hemos construido, comenzamos con un proyecto entrando en las escuelas e intentando entender cómo el alumnado interpretaba las fuentes históricas, luego pasamos a la empatía, luego trabajamos narraciones, luego hemos trabajado mucho la temporalidad y hemos ido viendo, digamos, dónde estaban las dificultades, pero también dónde estaban, digamos, los bloques de competencias, intentando ponernos, esto decíamos siempre con Joan, ¿no? Intentando ponernos en la cabeza de los jóvenes, en la cabeza de los chicos, para ver cómo construían el pensamiento histórico, ¿no? Y entonces a nosotros nos aparecieron estos 4 grandes bloques, ¿no? Que sería, uno es las fuentes, o sea, uno sabe de su pasado porque tiene un montón de fotografías en su casa, antiguas. Bueno, yo todavía tengo fotografías en papel. Supongo que la gente joven llegará a un momento que solo tendrá fotografías en el móvil. Yo todavía tengo una caja llena de fotografías y de cosas que un día tengo que ordenar, muchas sin fecha y no me acuerdo, y entonces ahí está mi pasado, ¿no? Están, igual que tengo muchas cosas guardadas y otras desaparecieron, etc. Pero las fuentes son las con las que yo construyo la historia, ¿no? Y luego en el momento que miro las fotografías me traslado, la imaginación histórica, me traslado automáticamente a ese pasado, intento recordar aquello que pasó y cuando yo pues ahí con 7 años intentaba nadar, ¿no? Con 8 años y ese bañador y esa playa y bueno, pues me traslado, ¿no? Y me pongo en el papel, ese ejercicio de empatía, me pongo en el papel de mis padres, cuando pues eso es la imaginación histórica. Es lo mismo que hace el historiador cuando intenta ponerse pues en la cabeza del descubridor o del rey o del obrero, ¿no? De una determinada época. Esto es lo que llamamos la imaginación histórica. Y luego tenemos la conciencia temporal y todo lo que se refiere al tiempo, ¿no? A lo que Matteucci llama los operadores cognitivos del tiempo. Según él y según nuestras investigaciones, o dominas conceptualmente, lingüísticamente y conceptualmente el tiempo, o es imposible que entiendas la historia. Por lo tanto, estos operadores, hay quien los ha llamado conceptos de segundo orden. A mí me gusta el concepto que utiliza Matteucci porque los llama operadores cognitivos, o sea, están como ahí, son como una especie de instrumentos, de mapas conceptuales que nos ayudan a poner orden, a estructurar las ideas, aquellos hechos que conocemos, ¿no? Y por último, ¿cómo representamos la historia? Yo lo he llamado representación de la historia porque ya me parece en estos momentos que vivimos, hablar de narración histórica, podemos hablar de narración también, pero hay muchas maneras de narrar la historia hoy día.
nosotros estamos trabajando mucho que los chicos narren la historia con vídeos, porque es que acaban escribiendo mucho más, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pues todo eso. Esto pasado a un mapa que hemos ido confeccionando y que se mueve, ¿eh? Esto no es un mapa conceptual que nosotros hicimos un modelo y ya está, sino que se va moviendo con nuevas investigaciones y con cosas que vamos viendo, ¿no? Y yo siempre lo digo, cuando lo llevo a algún sitio y alguien me lo critica, yo siempre le doy las gracias, ¿no? Porque siempre aprendemos cosas, ¿no? Este mapa ha ido cambiando con el tiempo porque cuando lo presento, pues la gente dice, no, porque esto no debería ser así, o el Seixas dice que esto se debería llamar perspectiva histórica y yo estoy más de acuerdo. Bueno, debatimos eso y me parece que es lo que tiene que hacer la ciencia, ¿no? Discutir estas cosas y ver qué hay. Si entramos, hay una cuestión que me parece importante y es la relación que hay entre el pensamiento histórico y la conciencia histórica, ¿no? Lo que es verdad es que las personas necesitamos una serie de habilidades que son parte de esas competencias de pensamiento histórico. Sin eso no podemos, la conciencia histórica es un desarrollo muy complejo. O sea, llegar a tener esa conciencia histórica que tú haces prospectiva del futuro y utilizas todo lo que sabes del pasado, eso es algo muy complicado. Entender que pasado, presente y futuro no son nada diferentes, sino que son la misma línea temporal y que nos hemos inventado los conceptos, eso es un nivel de complejidad que solo puedes adquirir si has ido adquiriendo al mismo tiempo pues unas habilidades o unas competencias de pensamiento histórico que un poco vienen a ser las que antes las que forman esto, estos 4 grandes bloques. Digamos que la relación entre pensamiento histórico y conciencia histórica sería esta. Esto no quiere decir que para tener conciencia histórica uno tiene que esperar a tener todo el pensamiento histórico formado. Eso no es así. Igual que para hacer matemáticas no hace falta hacer logaritmos, no. Y tú la conciencia histórica la vas formando poco a poco, pero sí que hay cuestiones básicas de pensamiento histórico que son las que nos van poniendo como los cimientos para ir construyendo esa conciencia histórica de orden superior, ¿no? Bien, cuando decíamos las fuentes históricas, ¿no? La interpretación, bueno, sería el primer paso, ¿no? Las fuentes, yo creo que la historia podría aportar mucho a lo que hoy llamamos esto de las mentiras en la red, ¿no? Los engaños y las manipulaciones en los diarios, ¿no? Bueno, si la historia permitiera a los alumnos pues, enseñarlos a interpretar las fuentes históricas y las dificultades que tienen las fuentes históricas y las fuentes históricas que se contradicen y todo esto, pues entrenaríamos muy bien a que las informaciones pues, se tienen que poner en cuarentena, no se tienen que cuestionar, que es la base del pensamiento crítico en una sociedad digital, ¿no? Por lo tanto, en la interpretación de las fuentes históricas, nos puede aportar mucho de esto, ¿no? Por ejemplo, fíjense, les pongo 2 textos muy pequeños, que son 2 textos de un trabajo que hicimos de una ciudad, en el que se contradicen totalmente, ¿no? Uno dice, venga usted aquí, ministro, que verá que bien nos lo pasamos en carnaval, somos una ciudad muy ordenada, ¿no? Y en el siguiente texto dice, bueno, si esto continúan los abusos, cerramos el carnaval. Para que vean ustedes, bueno, esto cuando se pasa a los jóvenes, esta idea de que la información depende de dónde viene, depende de quién la haga, pues tiene una carga ideológica u otro. Bueno, pues esto la historia lo ha hecho siempre. Pero claro, no basta que el profesor diga que la historia interpreta. Hace falta que el alumnado interprete las fuentes, ¿no? Y aquí es otro tipo de aprendizaje mucho más lento, mucho más... O por ejemplo, cuando pasamos, esto es un ejercicio fantástico, ¿no? Nosotros pasamos lo que cobraban los trabajadores en el 1900, ¿no? Entonces les decimos a los alumnos, les damos los precios de la comida, a la izquierda están los precios de la comida, a la derecha lo que cobraban los trabajadores. Yo sé que es una actividad que seguramente ustedes también hacen, ¿no? Pero es para que vean las posibilidades que tiene a nivel de fuentes de interpretación, ¿no? Bueno, los alumnos se dan cuenta de que la mayoría de familias no podían comer 3 veces. Tenían que conformarse con comer 2 o comer sobre todo cosas pues, que no eran, por ejemplo, carne, no apenas podían comer, etcétera, ¿no? Y entonces a partir de esto hacemos presupuestos familiares de la actualidad. O sea, cómo la historia nos enseña también a esa relación imprescindible entre el pasado y el presente, ¿no? Bueno, hoy día también cuesta mucho, muchas familias también les cuesta mucho llenar el carro de la compra, que decimos, ¿no? Y muchas familias pasan dificultad. Bueno, vamos a ver que en diferentes momentos de la historia
esto pues se ha ido repitiendo, ¿no? O las fuentes artísticas, ¿no? Que nos dicen muchas cosas. Esto es un cuadro precioso del trabajo infantil durante la Revolución Industrial, ¿no? Con esa figura oscura detrás, con esa niña muy pequeña, trabajando en una máquina que cortaba dedos y cortaba manos y la máquina no se paraba. Bueno, pues está bien hacer esa interpretación, ¿no? Claro, esto requiere un trabajo de preguntas, de reflexionar, pues eso, ¿no? De analizar y de interpretar las fuentes, ¿no? Y después están este tipo de fuentes que ustedes ya saben que son tan potentes, que son las fuentes orales. Yo creo que las fuentes orales es uno de los elementos para aprender historia más importantes, ¿no? Hemos hecho un trabajo con fuentes orales en una ciudad industrial también, y entonces los chicos de los institutos iban a hacer entrevistas a gente muy mayor que se nos está muriendo y que nadie entrevista, digamos, se pierde la memoria, ¿no? Lo que los italianos llaman el laboratorio de la memoria. En Italia es muy frecuente que en las escuelas haya grabaciones de hace 50 años, que luego en las clases de ciencias sociales utilizan para enseñar cosas de historia, ¿no? Bueno, nosotros hemos empezado a hacer esto porque nos damos cuenta que nadie entrevista a una serie de gente, por ejemplo, que vivió la guerra civil y que está muriendo, que vivió las grandes migraciones españolas en los años 50 y está muriendo. Bien, pues los institutos han hecho esto como una especie de aprendizaje-servicio, que está muy de moda. Bueno, pues recogiendo todo eso, luego el ayuntamiento nos ha ayudado, ha ordenado y ha puesto esto en las bibliotecas, etcétera. Bueno, una de las cosas que más sorprende a los chicos cuando hacen estas entrevistas es que la misma persona dice A un día y cuando van a entrevistarlo al mes dice una cosa un poco diferente, ¿no? Y entonces les digo, chicos, esto es la historia. Esto es la historia. Esto es lo que hace el historiador. Sí, bueno, y después fulanito dice esto, pero fulanita dice que no, dice que lo que pasó fue otra cosa. Bueno, aquí tenemos el trabajo del historiador, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para saber si esa persona estaba o no estaba en esa manifestación o esto fue de esta manera o fue de otra? ¿O por qué dos personas ven el mismo hecho de la misma manera? Claro, utilizada así la historia tiene un potencial enorme, pero es que además tiene un potencial enorme para leer el diario hoy día. Tiene un potencial enorme para leer el diario hoy día. Y esto es una de las cosas que tenemos también que enseñar. O todos los temas de imaginación histórica, ¿no? Por ejemplo, de empatía. A los chicos y chicas les cuesta mucho ponerse en la piel de los personajes. Esto es una venta de esclavos en el siglo XVIII. Bueno, ¿cómo comprendemos esto, ¿no? ¿Cómo comprendemos las diferentes mentalidades que había en una venta de esclavos, ¿no? En este momento se quiere separar a la madre de la hija. Bueno, ¿cuáles son las emociones que se están poniendo en juego aquí? ¿Cuál era la ética? ¿Cuáles eran los valores? ¿Cuáles eran las...? Bueno, pues esto es todo un trabajo que también me parece imprescindible, ¿no? Igual que la contextualización, ¿no? Contextualizar las fuentes. Bien, aquí aparece una venta de cocinas que aquí se llaman cocinas económicas, que iban con carbón, digamos, y aparece un teléfono que es el 705, ¿no? Entonces los chicos dicen, bueno, pero aquí el teléfono, bueno, es que había 705 teléfonos, no había más. Entonces el teléfono era el 705. Claro, esto es muy educativo, es muy potente, porque entonces es cuando tú entiendes el cambio y la continuidad, cuando ves este tipo. Y luego cuestiones que son muy discutidas, pero que son muy interesantes, como el juicio histórico, ¿no? Y cómo juzgamos. Ahora hay todo este movimiento de tirar estatuas, ¿de acuerdo? Que se empezaron tirando las de los racistas, las de los esclavistas y tal, y ahora ya llega un momento que, bueno, que tendremos que reflexionar sobre qué estatuas tiramos, porque al final las tiraremos todas, claro. Bueno, pero es un tema muy interesante, incluso para discutirlo con los alumnos, ¿no? ¿Qué pasaba hace 100 años con el trabajo infantil, ¿no? ¿Y qué pasa ahora? Si hay países también, pues que esto se produce. Bien, y el otro tema es la conciencia temporal, ¿no? Las cuestiones sobre tiempo. Esto yo siempre explico que si uno en realidad mira la historia de por qué, de cómo hemos enseñado la historia tan mal en todo el mundo, en los últimos años, nos daremos cuenta que parte de un error tremendo de que no tienen la culpa, pero los iniciadores fueron Piaget y Einstein. Piaget y Einstein se encuentran en Davos, en Suiza, en un congreso de científicos, y Einstein le dice a Piaget que por favor investigue si los niños, cuando piensan el tiempo, el concepto fundamental es la velocidad. Esto es lo que le dice Einstein. Y Piaget le dice, pues es muy interesante, lo voy a hacer.
Y Piaget hace su gran libro que es el concepto de tiempo en el niño. Pero lo que hace Piaget es un estudio de psicofísica y llega a la conclusión, además, escribe a Einstein y le dice, mira, no, el tiempo no tiene, el concepto fundamental no es la velocidad, hay otros conceptos subjetivos y tal. Y él trata el tiempo desde la psicofísica igual que había hecho con la concepción moral o con sus estadios. Pero él no dice nada de la enseñanza de la historia. ¿Qué sucede? Que a partir de aquí determinadas personas con bastante influencia comienzan a decir que si Piaget ha dicho que el aprendizaje de la historia es tan difícil y que no llega hasta la adolescencia, etcétera, o sea, las compresiones de algunos conceptos temporales en psicofísica, no se puede enseñar la historia. Y durante decenios hemos estado convencidos de que la historia no se podía enseñar a los niños pequeños, que los niños pequeños no podían comprender el cambio en la continuidad o las narraciones históricas, etcétera, ¿no? Hasta los años 80 que llegaron determinados psicólogos y dijeron, bueno, si no puede entender el tiempo en las narraciones históricas, ¿cómo es que entiende un cuento? ¿Cómo es posible que entienda el cuento que dice que hace mucho tiempo pasó esto, o que cuando la Caperucita va por el bosque, el lobo, incluso la espera, están conceptos como la espera, como el futuro y tal. Y entonces determinados investigadores se dan cuenta de que hay un error tremendo. Y es que Piaget en ningún momento dijo que estaba investigando la enseñanza de la historia, ¿no? Bueno, pues esto llevó a que hubiera un retraso en la manera en cómo se enseñaba la historia y que entonces a partir de los años 80 cambiaran muchas de nuestras concepciones sobre cómo enseñar la historia. Y evidentemente tú puedes enseñar la historia a los niños pequeños, igual que se enseña matemáticas. Es que las matemáticas no son más fáciles que la historia, ¿no? Pero tienes que adaptarlo y tienes que saber qué conceptos son los que se tienen que enseñar a cada edad. Y esto nos lleva a la cuestión de que el lenguaje y los conceptos en la enseñanza de la historia y las ciencias sociales son muy importantes. Son muy importantes. Hay que comprender que las ciencias sociales se construyen a través del lenguaje. Por ejemplo, todo el lenguaje temporal. Y si no aprendemos y no afianzamos todo el lenguaje temporal, luego cuando uno empieza a hablar del desarrollo, el crecimiento, la evolución, la revolución, la crisis, las estructuras y todo esto que son conceptos temporales, los chicos, los jóvenes no entienden de qué estamos hablando, porque no han afianzado ese lenguaje, esas estructuras conceptuales, ¿no? Y entonces nosotros también hemos investigado mucho todo esto, pues tenemos diversas publicaciones que ustedes pueden consultar, ¿no? Un poco cuáles son las estructuras conceptuales que hay alrededor, por ejemplo, del cambio y la continuidad, ¿no? Cómo se concretan los cambios en cuanto a evolución, revolución, crecimiento, desarrollo y qué tipo de estructuras construyen las personas. No los voy a aburrir con todos estos mapas conceptuales, los pueden encontrar en nuestras publicaciones un poco, pero es para entender que esos operadores cognitivos de los que hablaba Mattoggi, nosotros hemos intentado concretarlos, de decir, bueno, ¿cuáles son estos operadores cognitivos? Y entonces nos han aparecido una serie de mapas conceptuales muy claros. La verdad es que hemos trabajado mucho, pero tenemos una serie de mapas conceptuales que nos guían un poco en cómo tenemos que hablar de la historia, ¿no? O qué cosas hay que aprender antes, pues de hacer. Yo recuerdo que había, por ejemplo, hay un tema muy típico en la secundaria española que se llama la crisis del antiguo régimen y las revoluciones liberales burguesas. Es que ya el título a mí me parece imposible, ¿no? O sea, los jóvenes ya están aburridos antes de empezar, ¿no? ¿Cómo se van a acercar a eso con la cantidad de conceptos que hay dentro y además muchos temporales, ¿no? Y si no han desarrollado un cierto lenguaje, unos ciertos conceptos, va a ser imposible, ¿no?, acercarse a eso. O todos los conceptos relativos a la clasificación, a la periodización, a la cronología, ¿no? O todo lo que es el control y el poder sobre el tiempo. No los voy a aburrir con esto. Lo que sí también hemos descubierto que es importantísimo construir mapas temporales, ¿eh? Sí, el espacio es muy fácil porque tú hablas de Australia, yo no he estado nunca en Australia, pero hago un mapa y me hago una idea de dónde está, puedo situarla, ¿no? En el tiempo esto no pasa. Si yo hablo de lo que pasó en el 1703, en la época moderna, los críos no saben dónde está eso. ¿Dónde pongo eso en mi mente? ¿Eh? ¿Dónde pongo eso en mi cerebro? ¿Dónde lo clasifico? Y entonces con Joan hacíamos siempre un símil que nos divertía mucho, pero que pensábamos que era perfecto, y es: uno tiene en su casa
un montón de cajas, esto lo tenemos todo, ¿no? Llenas de cosas y siempre uno piensa que las va a ordenar, ¿no? Pero ahí tiene de todo y tal. Bien, esto es lo que saben de historia los chicos. Y además se ha demostrado en investigación. Un montón de cajas desordenadas con un montón de cosas, fechas, nombres, hechos, pero que no pueden hacer una narración coherente de todo eso, porque está desordenado, porque no hay orden. Entonces, por eso siempre hemos propuesto el tema de los mapas temporales. Construir siempre, o al final de la primaria o al principio de la secundaria, alguna especie de algo muy visual, con las épocas históricas o edades y con algunos elementos como el paisaje, la vivienda, etcétera, construir una especie de sellos temporales que nos ayuden a, cuando alguien dice, pues yo qué sé, las pinturas rupestres, dónde situarlas. Es decir, bueno, pues esto va, es aquella imagen que tengo, es aquel símbolo y es aquí donde lo puedo situar. Esto es una experiencia que hicimos de construir un mapa temporal de una ciudad. Entonces, todas las escuelas participaron en hacer esa imagen que podía servir para situar cada uno de los elementos en un mapa temporal de una ciudad. Evidentemente era más grande, etcétera. Cada escuela hizo 2 o 3 dibujos. Se trata de hacer una imagen con una pequeña frase, para que podamos construir una especie de mapa que luego cuando alguien nos habla de algo podamos situarla mentalmente ahí, ¿no? Esto es algo, no es muy nuevo, sí que es verdad que Joan y yo lo extendimos, pero es una idea italiana de los años 70 que luego se perdió y nosotros intentamos recuperarla porque nos pareció, a partir de las investigaciones, que era un gran déficit que tienen los niños y los jóvenes. Y después, pues la narración histórica. La narración histórica que en realidad al final debe convertirse en explicación histórica, explicación causal y explicación intencional. Yo voy a centrarme un poco, ¿no? en las explicaciones intencionales. Las explicaciones causales son explicaciones muy típicas, el por qué, un niño ya se pregunta el por qué, etc. Las explicaciones intencionales tienen que ver mucho con los valores. Y entonces eso también tenemos que enseñarlo en historia. No solo el por qué emigraron, sino también a quién le interesaba que emigraran, cuáles fueron los déficits del sitio donde emigraron, quién ganó, qué intereses había detrás por ejemplo, de un movimiento migratorio y las consecuencias y cómo lo interpreta, ¿no? Cómo lo interpreta eso la gente, cómo lo ve. Es decir, las explicaciones intencionales en historia yo creo que hoy día deberían reivindicarse más, ¿no? Y deberían trabajarse más porque también son muy interesantes. Antes les decía lo de las narraciones en otros formatos y en una investigación que hicimos a partir de una especie de problema histórico que era, nosotros planteábamos por qué se fueron, ¿por qué tantas personas después de la Guerra Civil Española se fueron de España si no eran militares, por qué se fueron. Entonces les planteamos esto y por grupos, los chicos y chicas, esto formó parte de una investigación que luego se ha convertido en un material de trabajo. Entonces los chicos y chicas analizan toda una serie de fuentes primarias, lo que decíamos antes, interpretarlas. Bien, hacen una primera narración, luego pasamos fuentes secundarias de historiadores para que hagan una segunda narración y la tercera narración ellos hacen una especie de película muy cortita de 3-5 minutos en las que dan respuesta a esta pregunta, ¿no? Evidentemente se fueron de España porque no solamente represaliaron a los militares, sino a toda la familia, a los amigos, a cualquier persona que tuviera alguna cosa de relación con algún partido republicano, etcétera, porque la represión de la dictadura fue muy, muy dura, ¿no? Les quería explicar una pequeña anécdota muy rápido y es que es muy curioso que cuando pasamos estas fuentes primarias a los alumnos, ellos piensan que la respuesta a por qué se fueron está en las mismas fuentes. No sé si me explico. Y tú pasas, hay un diario, hay una biografía personal, hay unas fotografías, hay unas fosas, hay una cárcel, y entonces ellos lo que tienen que hacer es interpretar todo eso y hacer una narración, ¿no? Hacer una respuesta a por qué se fueron. Pero es muy curioso porque ellos piensan que esto es un ejercicio como buscar a Willy. Es decir, ir a buscar en algún sitio donde
está la respuesta a la pregunta. ¿Y por qué pasa esto? Que fue una cosa que nos sorprendió. Bueno, esto pasa porque los alumnos están demasiado acostumbrados a hacer comentario de texto. Entonces, hay un texto histórico y ellos responden, ¿no?, de qué color era el caballo blanco de Santiago. O sea, hay como una especie de mecanicismo de responder comentarios de texto y les cuesta mucho entender qué quiere decir interpretar. ¿De acuerdo? Y esto fue una cosa que nos sorprendió mucho, porque era un ejercicio muy bonito. Luego sí, luego ya se entraron en el juego, entraron en la interpretación y cómo iban a hacer todo esto, ¿no? Pero es muy curioso al inicio cómo les costó entender. Otros también hicieron otra cosa, que fue poner la pregunta en internet y pusieron ¿por qué se fueron? Evidentemente la pregunta en internet no estaba. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues que los profesores muchas veces enviamos trabajos del tipo un trabajo sobre Israel o un trabajo sobre el petróleo. Bueno, y tú vas a internet, evidentemente no copias el primero, sino copias el 10º para que no te pillen, o el 15 de Google, digamos, cuando haces un buscador. Y evidentemente cuando ellos pusieron esta pregunta de este problema histórico, porque se fueron, evidentemente no estaba la respuesta. Son curiosidades para que vean ustedes cómo la investigación también nos da muchas ideas para la práctica, ¿no? Estos son los textos después que leyeron sobre los propios historiadores que decían sobre esta pregunta, y luego ellos hicieron unos audiovisuales, unas películas en las que descubrimos que cuando ellos hacen un audiovisual escriben mucho más y mucho mejor que cuando tú les haces una pregunta de un examen o cuando les pides que te contesten la pregunta de una manera clásica, narrando un texto escrito. Nos dimos cuenta que cuando ellos tenían que escribir el texto del narrador, pues eran capaces de escribir 2 páginas, cosa que no lo habíamos visto nunca, digamos, ¿no? Y entonces en esa película pues ponían vídeos, ponían por ejemplo aquella canción de Joan Manuel Serrat sobre españolito que vienes al mundo te guarde Dios, y en fin, algún vídeo que encontraron en internet. Nosotros también les dimos poesía, y entonces hacen una narración mucho más rica, ¿no? Y esto es algo que deberíamos tener en cuenta porque el lenguaje hoy día de los jóvenes está cambiando un poco, ¿no? Y cómo nos adaptamos a veces o cómo se puede adaptar una narración histórica, pues este tipo de nuevos lenguajes, sin que varíe en realidad pues la calidad, ¿no?, de lo que puede ser una narración histórica. Luego quería comentarles alguna cosa también como otra cuestión. Ya han visto que cuando hablaba del pensamiento histórico he hecho una referencia a lo importante que es el pensamiento histórico para el pensamiento crítico, ¿no? Cómo la interpretación de las fuentes nos puede servir mucho para formar el pensamiento crítico, ¿no? Bien, yo creo que estamos en la sociedad que Guy Debord, bueno, mucha gente dice que estamos en la sociedad del conocimiento y el aprendizaje. Yo eso no me lo creo para nada, ¿no? Yo creo, como decía Guy Debord ya en los años 70, que estamos en la sociedad del espectáculo. Y ahora han aparecido algunos trabajos que hablan de la sociedad de la ignorancia, de la sociedad de la incultura, de la sociedad del desconocimiento. No sé si tenemos que ser tan radicales en estas cosas. Sí que es verdad que Internet trae cosas maravillosas, pero esas cosas maravillosas de Internet son el 5%. En realidad el 95% de lo que trae Internet es publicidad o es porquería, Pero luego sí que hay un 5% que es maravilloso. Lo que es cierto es que si no educamos a las personas en la interpretación de los medios digitales, en la interpretación de la información, estamos cayendo en un error muy grande porque las personas muchas veces no tienen esa capacidad de seleccionar y de analizar la información de una manera crítica, sobre todo los jóvenes. Y entonces no se lo cuestionan. Y esto lo han demostrado una gran cantidad de investigaciones, ¿no? La más importante es la investigación de Wimburg, de la Universidad de Stanford, que es un grupo de investigación histórica. Ellos lo que hacen es investigación en educación histórica, pero han acabado aquí, digamos, porque han acabado aquí, ¿no? Porque muchas veces las cosas que hacemos son muy, muy interdisciplinares. Y han descubierto una cosa muy importante. El 80% de los jóvenes, y han investigado a 7.000 jóvenes, el 80% de los jóvenes no distingue la verdad de la mentira. Esto es algo terrible, ¿no? Algo terrible. No distinguen cuando una información es una información de verdad o es publicidad. No lo distinguen. Y luego solo el 20% distingue la verdad de la mentira. Es decir, el 80% no es capaz. La investigación es una investigación muy sencilla. Él lo que hizo es dar una información de mentira a los jóvenes
y decirles que podían mirar donde quisieran, tal. Y los jóvenes no comprobaban si esa información era verdad o mentira. Con lo cual estamos ante una juventud que es digital, pero que no tiene pensamiento crítico. Y esto es muy terrible, ¿eh? Esto es muy terrible. Nosotros hemos replicado la investigación de Stanford y hemos obtenido los mismos resultados en España. Por ejemplo, los chicos no entienden que los diarios tienen ideología. No lo entienden. Les cuesta mucho entender por qué dos diarios hacen dos noticias diferentes del mismo hecho. Esto es cuando en la frontera austrohúngara los policías a los refugiados los rociaron con cañones de agua y los agredieron. Bien, este diario, por ejemplo, trata a los refugiados como víctimas, pero este no. Este trata a los refugiados como terroristas. Es la misma noticia, es el mismo día. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Bien, los jóvenes no entienden que lo que ha pasado es que son dos diarios con dos ideologías. Y uno te está mostrando a los refugiados como víctimas, yo creo que son más víctimas que no verdugos, digamos, y otro diario te presenta a un joven sin camisa tirando piedras con fuego detrás, cosa que no era exactamente la realidad, pero la fotografía es la que es y la elección del diario es la que es. Entonces, esto es la gran enseñanza que tenemos que hacer hoy día y esto no lo van a hacer los matemáticos, ni lo van a hacer los químicos, ni lo van a hacer los profesores de tecnología, esto tenemos que hacerlo nosotros. Y la mejor manera de hacerlo es tratar estos problemas sociales o cuestiones socialmente vivas o temas controvertidos, que ya saben ustedes que tienen diferentes nombres, y explicarles a los chicos que toda información hay que ponerla en cuarentena, toda, y hay que analizarla. Y cuando uno ve una información es mejor consultar otro diario, entrar en internet o simplemente con el celular comprobar si esa información que aparece es verdad o es mentira, pero no podemos simplemente aceptarla. Y luego saber leer la televisión, por ejemplo. Fíjense ustedes, aquí está dando una noticia este señor y habla de inmigrantes y de personas. Dice, en aquel momento había 9 inmigrantes y 70 personas. ¿Qué pasa? Que los inmigrantes no eran personas. ¿Sí? O lo que está pasando en Colombia hoy día. Esto es una noticia de una televisión colombiana. Ciudadanos e indígenas se enfrentaron. Pero bueno, los indígenas no eran ciudadanos. Entonces, bueno, es que los medios de comunicación no es tan fácil leerlos. Tienen una ideología, intentan expresar unas ideas y claro, no tener esas capacidades verdaderamente nos hace estar muy indefensos, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos investigado mucho si los jóvenes saben diferenciar hechos de opiniones. Que Barcelona está al lado del mar es un hecho. Que Barcelona es una ciudad bonita es una opinión. Eso es fundamental. Si no sabemos diferenciar eso, ¿y cómo vamos a participar en democracia si no diferenciamos un hecho de una opinión? Nos van a vender opiniones como hechos, que es lo que está pasando muchas veces en muchos países, ¿no? Bueno, pues en nuestras investigaciones el 50% de los chicos y chicas de 16 años no distinguen los hechos de las opiniones, el 50%. El 15% de universitarios de todas las carreras no distinguen los hechos de las opiniones. Yo me imagino un abogado que no diferencia hechos de opiniones, pero ¿cómo va a actuar como abogado, ¿no? Un periodista. Es verdaderamente sorprendente. Bueno, pues aquí tenemos una gran labor, ¿no? Por eso nosotros hemos llegado a la conclusión que sin pensamiento crítico en realidad no hay educación. Una persona, si no tiene pensamiento crítico, no está educada. Una persona que se la puede manipular no es una persona bien educada. Y por otro lado, sin pensamiento crítico no puede haber calidad democrática. Los países no pueden tener una buena calidad democrática si la educación no incorpora de verdad, sinceramente y con todo lo que conlleva para un país el pensamiento crítico. Y no, normalmente o tradicionalmente los estados nunca han favorecido que la ciudadanía tenga pensamiento crítico, ¿no? Como yo le digo a mis alumnos, cada vez que os hablo de pensamiento crítico me criticáis. Y siempre les digo, ¿y por qué no criticáis a otros profesores? Y me dice, porque no nos dejan, porque ellos no nos hablan de pensamiento crítico ni nos dejan criticar. Bueno, pero esto es el precio de la democracia. La democracia es debate, la democracia es pluralidad y la democracia es afrontar ideas y
y críticas, ¿no? Bien, pues en esta situación, en esta sociedad digital, con estos problemas, llegó la pandemia, ¿no? Y aquí yo he reflexionado y siempre lo pongo ahora en mis conferencias, ¿no? ¿Qué hemos aprendido, ¿no? ¿Qué aprenderemos de la pandemia cuando pase, ¿no? ¿Y qué se aprendió de la pandemia de 1918, que en el 1930 nadie se acordaba, ¿no? ¿Cómo nos olvidamos de aquella pandemia? Fue tan terrible, murió mucha más gente que en esta. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos olvidamos, ¿no? Hay gente que dice, bueno, es que estaba la Primera Guerra Mundial y entonces la gente quería olvidar las cosas, etcétera. Bueno, yo espero que de esta pandemia aprendamos cosas, ¿no? Aprendamos alguna cosa más. Y yo les voy a decir 10 cosas muy rápido. Una, no tenemos que tener miedo a ser unos ignorantes. Somos ignorantes en muchas cosas. Vivimos en el 2021, no en el 2321, ni en el 1021, en el 2021. Y sabemos lo que sabemos. Entonces puede venir un virus y no sabemos cómo reaccionar. Y esto hay que aceptarlo. Otra cuestión es que en este tipo de pandemias deberíamos enseñar que nos salvamos todos o no se salva nadie, porque el virus no atiende fronteras. No hay fronteras, por lo tanto, el mundo entenderá que nos salvamos todos o pasará como ha pasado ahora, que hay una variante india, por no darles vacunas, que nos está arrasando ahora mismo aquí en Europa, ¿no? Después, pensar que la ciudadanía es global, que no solo son ciudadanos los que tienen un papel, que la ciudadanía es una cuestión moral. Esto también sería muy importante, ¿no? Otra cosa es que nos ha enseñado la pandemia, creo yo, es desenmascarar a los tiranos. Es que hay una pila de tiranos que niegan incluso la pandemia, ¿no? Y que niegan la alteridad, ¿no? Que niegan los problemas que están teniendo los otros, ¿no? El que existan personas diferentes a nosotros. Después, como decía antes, saber distinguir las mentiras. O sea, se han dicho una cantidad de mentiras, contrastar. Esto sí que creo que hemos aprendido un poquito, a contrastar de esto. No, si te ponen aquí en España, si te ponen la AstraZeneca te mueres, ¿no? Y entonces la gente empezó, no, yo no me la quiero poner. Si te ponen la vacuna, pues te meten un bicho. En fin, cosas que, bueno, contrástalo, mira un medio de comunicación que sea fiable. No todo el mundo es igual de fiable, ¿no? Pues es un gran aprendizaje. Desenmascarar el discurso del odio, ¿eh? Fíjense ustedes que estos aprendizajes que nos ha dejado la pandemia, yo creo que incluso pueden ser motivo de investigación, ¿no? ¿Cómo se trabaja el discurso del odio en las aulas? Yo creo que son grandes preguntas que tenemos que hacer los profesores de ciencias sociales. Otra cuestión es, ahora hemos aprendido que hay que valorar mucho el bien común, o sea, aquello que tenemos en común. ¿Y con eso qué quiere decir? Pues la escuela pública, la sanidad pública, aquello que tenemos que es nuestro, que cuida de todas las personas, ¿no? Los países que tenían una mejor educación pública y una mejor sanidad pública les ha sido más fácil porque han podido gestionar todos los recursos de otra manera. Esto sí ha sido de claro. Y los países que tenían más problemas con aquello que es común, pues han tenido más problemas, pues porque ha sido mucho más complicado gestionar la desigualdad y la diferencia, ¿no? Luego yo creo que también nos ha enseñado la esperanza que nos da la democracia. La democracia cuida del bien común. Si la democracia la llevamos hoy día se habla mucho de la democracia radical, ¿no? Ir a una democracia, profundizar en la democracia, ¿no? Humanizar la enseñanza. Ahora hemos aprendido que incluso a través de Internet, cómo me acerco yo a los estudiantes, ¿no? Cómo les digo que estoy ahí y que tengan confianza, ¿no? Aquí se hizo popular un tema un lema muy importante que es todo va a ir bien. Y entonces todo el mundo ponía las ventanas, todo va a ir bien, ¿no? Bueno, hay que buscar, hemos aprendido a gestionar las emociones, esto ha sido muy importante, gestionar las emociones, pero también gestionar las emociones y poner al otro lado la racionalidad. Somos seres que nos emocionamos, que lloramos, que sufrimos, que amamos, y al mismo tiempo somos seres que nos hacemos preguntas y que queremos respuestas también con una cierta seriedad, ¿no? Y por último, también hemos aprendido que el futuro puede desaparecer. Nosotros teníamos un futuro en la cabeza y de golpe y porrazo se fueron todos los futuros, ¿no? Nos quedamos sin futuro, no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Y entonces, bueno, hemos tenido que crear futuros nuevos. Bien, ha sido un pequeño repaso porque siempre esto de la pandemia, bueno, siempre me provoca esto. Creo que es importante. Y por último, esta idea de si las ciencias sociales pueden ser, no sé cómo voy de tiempo.
Pues ya nos pasamos, pero... Pero bien. Ya voy acabando. Bueno, es el último punto. Bien, las ciencias sociales pueden ser un instrumento de transformación social y esto lo demuestra, por ejemplo, los escritos de Evans. Evans está convencido de que hay una guerra contra los estudios sociales críticos. Hay una guerra en todos los países contra los profesores de ciencias sociales que quieren enseñar a la gente a pensar, a tratar temas controvertidos, a ser autónomos, a tener pensamiento crítico. Y yo conocí a Evans y le dije que era muy pesimista en el 2010. Ahora si lo vería le daría un abrazo y 2 besos, porque verdaderamente el hombre este tenía toda la razón del mundo, porque fijaros cómo se ha ido extendiendo esta idea de que hay que frenar cualquier cosa, lo que ha pasado en Brasil, por ejemplo, ¿no? Con el gobierno en Brasil que ha perseguido a los profesores de una manera bastante... Esto ha pasado en España también y está pasando en muchos países que a los profesores de ciencias sociales nos están amenazando continuamente en que no toquemos determinados temas. Si nosotros no enseñamos los problemas de la realidad, ¿qué vamos a enseñar? Es lo que decía Joan Pagès en la frase del inicio. O enseño a comprender el mundo o no vale la pena que me ponga a enseñar, pues eso, ¿no? Batallas y nombres de reyes, ¿no? No vale la pena. Yo siempre pongo esto porque es muy, muy visual, ¿no? Esto es del 18 de octubre de 1973, después del golpe de Estado de Pinochet. Lo primero que hizo en educación fue asignatura sobre ciencias sociales, fue purificada. No cambió las matemáticas, no cambió las ciencias, ni tocó el lenguaje, no. Lo primero que hizo fue la asignatura de ciencias. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que a veces los dictadores y determinada gente tienen miedo del poder que puede tener enseñar historia, pero no porque los profesores, yo no creo que los profesores en general adoctrinen a sus alumnos. Yo creo que muchas veces los gobernantes lo que tienen miedo es el poder que tiene la historia y las ciencias sociales para hacer pensar a la gente, para darse cuenta, bueno, que si hubo cambios sociales en el pasado, ¿por qué no va a haber cambios sociales en el futuro? Si en el pasado ganamos en justicia social, ¿por qué no vamos a ganar en el futuro? Ese miedo es el miedo de los gobernantes y por eso siempre ponen el acento y siempre los problemas están con nuestra asignatura, ¿no? Y bueno, como han dicho muchos historiadores, que no les voy a leer ni les voy a hacer más citas, es la importancia de que en la enseñanza de la historia de ciencias sociales nos proyectemos en el futuro, que sirvan para pensar el futuro. La línea entre el pasado, el presente y el futuro nos dice que al final, si aprendemos del pasado y comprendemos el presente, el futuro se nos presenta de 3 maneras. Una es la religiosa, que es la escatología, los mitos del fin del mundo. Otra es la ideológica, cuando pensamos en utopías o en distopías, pero fundamentalmente son utopías. Y otra es la prospectiva. Y nosotros lo que tenemos que enseñar a nuestros alumnos es a hacer prospectiva, es a imaginar el futuro y a pensar cuáles son los futuros posibles, cuáles son los futuros probables y cuáles son los futuros deseables. Yo les aconsejo este libro, que es súper interesante, porque en este libro Christopher Clark ha demostrado que la Primera Guerra Mundial era evitable, que nadie la quería y nadie entiende cómo pasó. Bien, esto no es la historia que nos han explicado. Siempre nos dijeron que la Primera Guerra Mundial había sido inevitable. Bueno, pues este historiador ha demostrado que no. Y lo ha titulado Sonámbulos. Y Sonámbulos llama a los políticos que en ese momento no se dieron cuenta que iban hacia un desastre que nadie quería. Luego, ¿qué hicieron los políticos? Cambiaron la historia. Hicieron una historia oficial en la cual ellos no quedaran mal y por tanto nos intentaron convencer durante años y años y años que la Primera Guerra Mundial fue inevitable. Y entonces Clark se plantea una pregunta. ¿Cuáles eran los futuros que esta gente tenía delante y cuáles escogieron? ¿Y cuáles eran los futuros? Y entonces nosotros también nos podríamos pensar hoy cuáles son los futuros que nosotros tenemos delante y cuáles podemos escoger. Es un poco, cuando hablaba del pensamiento histórico, esta es la idea de la conciencia histórica. Comprender el presente estudiando el pasado y proyectarnos al futuro, ¿no? Y ya para ir acabando muy rápido, todas estas teorías sobre la sociedad líquida,
sobre que la incertidumbre, a mí me producen un cierto preocupación, porque muchas veces lo que hacen es, todas esas teorías que hablan de la incertidumbre en el futuro, es que hacen que la gente no haga nada, se paralice ante la posibilidad de construir el futuro. De hecho, yo siempre pongo estos textos. Si tú vas hacia atrás y lees a Gorbachov, Gorbachov dice que su época fue la más líquida de la historia. Y si vas hacia atrás y ves la biografía de Chateaubriand, él dice que su época fue el descubrimiento del mundo y que nada era permanente, todo era cambio. Bueno, pues si ustedes van a 2650 años antes de Cristo, en la leyenda de Gilgamesh se explica que no hay permanencia, que construimos una casa para que dure siempre, sellamos un pacto para mantenerlo todo el tiempo, se reparten los hermanos una herencia para conservarla siempre, soportará la época la inundación de los ríos, desde días de antaño no hay permanencia. Bueno, pues entonces el Bauman es como si hubiera vivido en el 2650 antes de Cristo. ¿Por qué pongo estos textos? Lo pongo porque seamos muy cautelosos cuando hablamos sobre los tiempos líquidos, la incertidumbre en el futuro, etc. El futuro está por construir y el futuro lo tenemos que construir nosotros y tenemos que convencer a los jóvenes que ellos pueden construir el futuro. Bueno, esto ya lo he tratado. Y por último, solamente insistir en una cuestión, que la enseñanza de la historia y las ciencias sociales son un instrumento de transformación social, es algo que los profesores de ciencias sociales no sabemos explicar a nuestros alumnos. No sabemos. Y les diré por qué. Las investigaciones demuestran siempre que los alumnos entienden que las matemáticas o el lenguaje son muy importantes. Pero cuando le preguntas para qué sirve la historia, no saben responder. Y esto no puede ser. Esto no puede ser, porque cuando tú abres un diario y los problemas que hay son sociales. Y la gente se levanta por la mañana, esto siempre lo decía Joan, cuando me levanto por la mañana no tengo problemas matemáticos a la cabeza, lo que tengo son problemas sociales. ¿Por qué nadie me enseña a resolverlos? Por lo tanto, tenemos que ser muy insistentes en esto, enseñar a las personas a resolver los problemas sociales y sobre todo a comprender que las ciencias sociales y la historia puede ser un instrumento de transformación social para comprender el mundo y cambiarlo, ¿no? Bien, y aquí había puesto un pequeño texto personal, Joan, lo leo muy rápido para acabar. Dice, hace 40 años que conocí a Joan Pallés, mi maestro, mi colega y mi amigo. Un día después de clase, la escuela donde él hacía de maestro y yo estaba de prácticas, porque él daba clase a los chicos y los que practicábamos para maestro nos poníamos con él en la clase, uno en cada grupo. Imagínense ustedes lo que era. Comenzamos una discusión muy enconada, porque John y yo discutíamos mucho sobre todo. Comenzamos una discusión sobre la enseñanza de las ciencias sociales, que acabamos muy, muy apasionados, y dijimos, bueno, vamos a tomar un café y continuamos, ¿no? Al que siguieron otros muchos cafés y tuvimos muchísimas discusiones. Y pasaron 40 años, ¿no? Yo siempre digo eso, empezamos con un café, tuvimos muchas y sin saber cómo, pues pasaron 40 años. Y después de tanto tiempo seguíamos con la misma pasión de siempre, creyendo que enseñar ciencias sociales puede ayudar a transformar el mundo. Si miro hacia atrás, pienso que ha valido la pena, que no fue en vano, y los animo en este reto porque verdaderamente vale la pena. Muchas gracias. Pues muy bien. Muchísimas gracias al doctor Santisteban. Ha sido muy interesante, muy enriquecedor, muy esclarecedor también. A mí me parece que nos ha planteado un panorama muy amplio, pero además nos ha permitido ordenar muchas ideas y muchas inquietudes que están puestas sobre la mesa justo en este momento. Y bueno, con esta alusión final a la relación con el doctor Pagés, desde luego, pues hemos estado muy conmovidos también, porque al final del día la investigación y la enseñanza la hacemos las personas, y las personas también tenemos esta otra parte emocional que ha estado trabajando el doctor Pagés al final un poco también de su vida, ¿no? Las emociones en la enseñanza de las ciencias sociales.
Muchísimas gracias al doctor Santisteban. Yo no quiero tomarme mucho tiempo porque hay un montón de preguntas. Pues quizá no dé tiempo de que el doctor haga favor de contestarlas todas, pero al menos intentaremos con algunas. Si me permite, entonces voy a leer algunas de estas preguntas. Tenemos una pregunta de Jesús Alejandro Báez que le pregunta al doctor Santisteban: ¿podemos encontrar algunas claves del pensamiento histórico que sirvan para que la enseñanza de la historia forme conciencia histórica en estudiantes de sociedades convulsas, sumidas en violencias, desigualdades y conflictos de larga data, como es el caso de muchas latinoamericanas, para que puedan proyectarse hacia un futuro mejor, más justo? Esta es una. Si quiere, va contestando una por una y vemos hasta dónde llegamos. Sí, bueno, muy rápido. El mundo es muy diverso. Sí, el mundo es muy diverso. Yo creo que hay muchas cosas en común en la enseñanza de la historia en todos los países, en cómo si la historia se enseña bien o la historia es muy académica o la historia se enseña a partir de interpretar fuentes y todo eso. Y todo esto, ¿no? Los problemas de enseñanza de la historia se parecen mucho. Luego cada país tiene una realidad un poco diferente, ¿no? Hay países, bueno, mi país ahora está sumido en un enfrentamiento territorial, ¿no? En el cual, pues, por ejemplo, en Cataluña los líderes catalanes están en las cárceles, ¿no? Hace poco, pues, España estaba también con un problema de terrorismo terrible, que era ETA, es decir, y yo creo que la historia, en todo caso, debe servir para comprender el presente, y comprender el presente a través del pasado no, no diferencia qué tipo de presente vivimos, ¿no? O qué tipo de país. Yo creo que esto es válido para cualquier país y para cualquier situación más o menos conflictiva. Lo que puede pasar, evidentemente, es que los temas controvertidos a veces sea más complicado tratarlos en algunos países, algunos temas, que en otros, porque esto, bueno, ha pasado en todos los países. En mi país, hablar de las fosas comunes de la guerra civil es una cosa muy problemática. Hablar del intento de independencia de Cataluña provoca un gran conflicto, incluso ha habido denuncias contra los profesores, etc. Cada país tiene una problemática. Evidentemente, los países que tienen una situación de violencia es la peor situación de todas, porque esto sí que conlleva incluso una autocensura por parte del profesorado en muchas cosas, ¿no? Pero, bueno, incluso si los profesores de historia y ciencias sociales no afrontamos estos problemas, ¿quién lo va a hacer? Si nosotros no explicamos cómo hemos llegado a este presente, por muy convulso que sea, ¿quién lo va a explicar? Y los chicos y las chicas, los jóvenes también tienen que entender por qué estamos a veces en una situación pues de violencia, de enfrentamiento, de conflicto o de desigualdad, por ejemplo, ¿no? Desigualdad o de injusticia. Si esto tenemos que explicarlo nosotros, ¿no? Tenemos que explicarlo los profesores de ciencias sociales y de historia. Muchas veces me dicen mis colegas de matemáticas, me dicen, bueno, pero los de didácticas de matemáticas también podemos enseñar el pensamiento crítico. Sí, pero no tiene nada que ver, porque ustedes no están resolviendo problemas sociales, ustedes están hablando de problemas matemáticos, es otro tipo de pensamiento. Nosotros tenemos una responsabilidad, como decía Evans, él dice que nosotros no podemos evitar esa responsabilidad que tenemos que asumirla. Y otros autores también lo dicen, y yo también lo creo. Evidentemente, con todas las precauciones de respeto a la democracia, a la pluralidad, de todo. Pero es que no podemos renunciar, porque si no seríamos profesores de otra cosa, ¿no? Y yo precisamente esto me produce a veces mucha angustia, ser profesor de sociales y explicar cosas. A mí también me ha producido a veces problemas, pero por otro lado me parece lo más maravilloso del mundo poder debatir temas controvertidos. Me parece la asignatura y el campo de conocimiento en el que estoy haciendo algo socialmente, ¿no? Además, yo qué sé, admiro a mis colegas que enseñan inglés, pero a mí lo que me gusta es discutir sobre la historia, los problemas sociales y enfrentar estos problemas. Es lo que, y yo creo que todos los que estamos aquí estamos en esto también, ¿no? Por muy difícil que sea. Muchas gracias. Bien, una segunda pregunta de Guillermo Alfonso le pregunta,
¿cree usted que las tecnologías digitales o TIC son necesarias para crear aprendizajes más significativos y profundos de las ciencias sociales en el aula de clases? Sí, no, totalmente sí, todos los instrumentos. Pero bueno, muchas veces también se mitifica, ¿no? Cuando apareció el vídeo, las escuelas pensaban que sería una solución maravillosa a la educación y todo el mundo puso vídeos y tal. Al cabo de 4 días los niños estaban aburridísimos de ver vídeos, porque ya tenían en casa el vídeo, etcétera, ¿no? Hay que ir con mucho cuidado. Llegará un momento que los chicos estén todo el día conectados a pantallas. Hombre, no convirtamos la escuela en otra pantalla más, ¿no? Fíjense ustedes, hay una cosa muy curiosa. Los hijos de los trabajadores de Google en la escuela no hacen servir medios digitales ni tecnológicos, porque están rodeados en su vida de medios. Es una cosa muy... Yo cuando lo supe me pensé, bueno, ¿por qué lo hacen? Bueno, pues porque a veces están en un medio que no quieren o que quieren que haya otro tipo de interacción, ¿no? A eso también hay que confrontarlo con quién tiene acceso a las tecnologías o no, que esto es otro problema, que es la desigualdad tecnológica que se ha producido. Con la pandemia se ha visto muy claro pues, que había gente que no tenía acceso a los medios tecnológicos. Esto es otro problema. ¿Que son útiles? Sí. Pero también decía yo que hay que saber interpretarlos, hay que saber leerlos también. Muy bien, muchas gracias. Nos pregunta Sara Zuleima Rivera, ¿qué ordenadores cognitivos podemos utilizar, aludiendo, ¿no?, a esta categoría de Mattozzi, para enseñar historia reciente en el aula ante estructuras educativas anquilosadas, represoras y que limitan temas complejos y conflictivos del presente? Hacer historia del presente, que es un concepto que aparece con la historia nueva, con la Nouvelle Histoire y los anales y todo esto, y luego tiene muchos. En Argentina la llaman historia reciente-presente. La historia del presente tiene mucho que ver con el tratamiento de temas controvertidos, evidentemente. Y a mí me parece, a ver, hay una autora que se llama Simians de Molins, que es una autora argentina, que ella lo que propone es comenzar en el presente y ir hacia atrás. Esto me parece fantástico, ¿no? Si fuéramos capaces de hacerlo. Aquí en Cataluña también hubo un autor, Pierre Vilar, que escribió una historia de Cataluña magnífica también, y él proponía eso, hace una enciclopedia, empieza en el presente y va tirando hacia atrás. ¿Por qué lo digo esto? Porque nosotros en principio lo que tenemos que entender es el presente, ¿no? Y el presente lo explica mucho la historia contemporánea. Luego el pasado más lejano también explica muchas cosas, ¿no? Pero esa historia que más nos preocupa, también es cierto que lo explica son los últimos 50 años, las últimas generaciones, las 2 generaciones, igual que a nosotros, que estamos aquí sobre la Tierra, lo que nos explica fundamentalmente es la historia de nuestros padres y abuelos y bisabuelos, digamos, ¿no? Y cuando queremos conocernos a nosotros mismos, lo primero que hacemos es recular 50 años para ver por qué somos como somos y tenemos lo que tenemos. Bien, yo creo que la historia, esto sería muy interesante, ¿no? Ir primero a lo presente, a lo cercano, e ir alejándonos en el tiempo. Yo esto no me parece una mala idea y aparte me parece fundamental. Hay varias investigaciones que demuestran, en Argentina y en Chile se han hecho, que los profesores evitan tratar la historia del presente. Hay una investigación de Paula González, por ejemplo, que dice, todos los profesores piensan que la última historia es muy importante, dictadura, el corralito, todo esto, todos dicen que es muy importante, pero ninguno llega, digamos, ¿no? Todos se quedan en una historia que no les presenta un problema emocional ni personal, ¿no? Esto es muy curioso. Y a mí me parece al revés, me parece que es muy importante explicar la historia reciente y luego, en todo caso, ir hacia atrás, ¿no? Pero bueno, esto es discutible también, ¿no? Hay algunas preguntas que voy a tratar un poco de relacionar para hacer una. Y básicamente nos preguntan varias colegas y varios colegas sobre las competencias que ha de desarrollar el profesorado de ciencias sociales y de historia para poder
digamos, promover el desarrollo del pensamiento histórico y del pensamiento crítico en sus estudiantes, ¿no? En sus alumnos. Básicamente, ¿qué nos puede decir esto? Es un campo de investigación que es muy autónomo. De hecho, esto empezaron mucho los australianos cuando nadie investigaba sobre cómo se formaba el profesorado. Luego vinieron los finlandeses. ¿Y qué nos enseñaron en Finlandia? En Finlandia nos enseñaron que si quieres cambiar la educación, forma el profesorado. O sea, ¿por qué? Porque la idea que tenían todos los países es, ¿quieres cambiar la educación? Pon dinero, menos alumnos por aula, mejores libros de texto. Y entonces llegaron los finlandeses y dijeron, no, esta no es la solución. Pon a los mejores a enseñar. Y entonces todos entendimos que es verdad. ¿Qué pasa en una clase? En una clase pasa lo que quiere que pase el profesor. El que al final está enseñando es el profesor. Y la formación del profesorado es fundamental. Entonces, para enseñar historia y ciencias sociales hay que tener en cuenta que el profesor se le tiene que formar en dos vertientes y ninguna de las dos se debería dejar. Una es el pensamiento crítico. Primero, ¿nuestros estudiantes de maestro tienen pensamiento crítico? Primero deberíamos saberlo y educarlos para que tengan pensamiento crítico, para reflexionen sobre sus vidas, sobre su ideología, sobre cómo interpretan los medios, etc. Y dos, ¿cómo enseñarían a sus alumnos a formar ese pensamiento crítico? ¿Qué capacidad creativa tienen para transformar sus ideas en un material, en una actividad, en un programa, en una idea para sus alumnos? Y esto siempre son dos vertientes. Y no podemos olvidar ninguna, porque no podemos decir, bueno, venga, ¿cómo vais a enseñar los derechos humanos? Bueno, un momento, ¿tenéis claros lo que son los derechos humanos? ¿Y tenéis claro, sabéis qué son los derechos humanos? Vamos a ver ahora cómo lo vamos a enseñar. Es decir, nosotros lo llamamos a esto representaciones sociales, es decir, ¿qué representación social tengo yo del mundo? Y perspectivas prácticas. ¿Cómo imagino que lo voy a enseñar y cómo lo voy a enseñar? Y son dos cosas que no siempre coinciden. Hay una investigación muy interesante en España que investigó sobre las ideologías de los profesores de historia. Y esto hace mucho tiempo, es una investigación de hace 20 años. Bueno, descubrió que la mayoría de los profesores de historia eran de origen, de historia social, historia marxista, etc. Bien, ¿cómo enseñaban estos profesores? La mayoría enseñaban como verdaderos dictadores. O sea, hacían un discurso absolutamente único, sus alumnos no intervenían, no había debate. Hombre, pues entonces o sea, tú crees que eres un gran progresista, pero como profesor eres un muy retrógrado, digamos, ¿no? Y esto es una gran contradicción. Por lo tanto, cuando formamos el profesorado, tengamos en cuenta las dos cosas, porque claro, si vamos a enseñar una historia muy progresista, una historia de igualdad de derechos y tal, pero luego en clase nos vamos a comportar como unos dictadores, esto es una gran contradicción, ¿no? Tenemos que dar la palabra a los alumnos y aquí viene esa coherencia que tenemos que tener. Muy bien, muchísimas gracias. Una última, si le parece, por cuestión del tiempo. Hay una pregunta que hace un colega, Hugo SF, dice, ¿cree que la lengua tiene influencia en la manera en que concebimos el pasado, presente y futuro? Y lo relaciona con una pregunta que, que le pregunta si conoce a John Rusen. Sí, claro. Yo diría que Rusen, bueno, yo creo que en España, Joan y yo, nadie ha escrito más sobre Rusen y lo ha citado más. Nosotros descubrimos a Rusen hace muchos años y el tema de la conciencia histórica, los estadios que Rusen propone, etc., nosotros lo hemos dado mucho a conocer. No somos los únicos, pero yo creo que es imprescindible en el tema de desarrollo de la conciencia histórica. Yo creo que es imprescindible. La otra de esto me parece una gran pregunta. Miren ustedes, hay culturas que no tienen palabras para definir determinados conceptos del tiempo. Por ejemplo, y nosotros dirigimos una tesis, bueno, Joan dirigió una tesis de un chico chileno que investigó la cultura mapuche y yo me sorprendí de los conceptos que utilizaban del tiempo, porque en realidad en esa cultura no diferenciaban pasado, presente y futuro. Es decir, su idea de conciencia histórica era algo diferente, era algo
que a mí me cuesta mucho entender, ¿no? Y luego yo he dirigido una tesis de Daniela Cartes que ha insistido en ese tema sobre la temporalidad y ha vuelto a descubrir lo mismo, ¿no? Es una cosa fantástica, es decir, el lenguaje y la cultura hace que la concepción del tiempo sea absolutamente diferente. Incluso hay un libro fantástico que se llama Sobre el tiempo, de Elías, de Norbert Elias, que ha escrito mucho sobre esto, y él explica perfectamente que cuando se quería llevar a las escuelas a las comunidades indígenas de Norteamérica, resulta que había alguna comunidad que no tenía no tenía el concepto esperar y por lo tanto no esperaban el autobús. Entonces, él fue cuando dijo, bueno, ahora me doy cuenta que los conceptos que una cultura puede tener no corresponden siempre a los conceptos que tienen otras culturas. Esto me parece maravilloso. Aquí hay un campo de estudio fantástico, ¿no? Para entender toda esta complejidad sobre el tiempo y cómo cada cultura entiende el tiempo. Miren ustedes, si ustedes están en Alemania y los convocan a las 10 a una reunión, no lleguen a las 9:59 ni a las 10:01. Lleguen ustedes a las 10. Si llegan ustedes a las 10:05, tengan ustedes preparada una excusa muy, muy, muy buena para que no les abronquen y los echen de la sala, ¿me entienden? Si ustedes en España llegan a las 10:10, bueno, vamos a estar preparando los papeles. Los catalanes somos muy en esto, somos un poco más puntuales, ¿no? O sea, las concepciones del tiempo culturalmente varían mucho de un país a otro, ¿no? Yo he estado en países en que llegar media hora tarde era algo normal, que tampoco había, por ejemplo, dicen mucho de las gente de las islas, que son un poco más, y cada cultura tiene una idea del tiempo, esto hay cosas escritas, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Bueno, cuando enseñamos el tiempo histórico no podemos enseñarlo a todo el mundo igual. O sea, el tiempo no se puede enseñar a todo el mundo igual porque las culturas son diferentes y las concepciones son diferentes, ¿no? Y el tiempo histórico en realidad también es un concepto que varía culturalmente, ¿no? Por ejemplo, la periodización que se utiliza en Europa no se debería utilizar en otros lugares del mundo. Yo creo que hay otras o como mínimo habría que enseñar pues que los griegos priorizaban de una manera, que en la China no hubo Edad Media y que en Latinoamérica seguramente habría que priorizar de otra manera a partir de diferentes culturas y esto es una riqueza maravillosa y en vez de verse como una agresión o como algo que parece que va a impedir educar bien, es todo lo contrario, es al revés, ¿no? No es todo lo contrario. Enseñemos que hay muchas maneras de periodizar porque periodizar es arbitrario. La cronología es objetiva, pero la periodización nosotros la hemos puesto ahí donde queramos. ¿Por qué la edad contemporánea empieza con la Revolución Francesa si en España no le cortamos la cabeza a los reyes? En España debería ser otra época porque nosotros seguimos teniendo reyes. En Francia sí, hicieron una revolución, pero ¿por qué tengo yo que regirme por un año? Esto lo decía Fontana, ¿no? Porque tenemos que regirnos por un tipo de cosa que pasó que influyó mucho en todo el mundo, pero España siguió teniendo monarquía y no llegó a ese liberalismo hasta 100 años después. Por lo tanto, tal vez deberíamos cambiar la periodización española que no fuera igual que la francesa, ¿no? Bueno, pues estas son ideas muy interesantes para discutir y para ver que el mundo es diferente según desde donde se mira. Muy bien, tenemos por supuesto muchísimas más preguntas y muchos saludos también para usted desde muchos lugares de México, desde, bueno, pero también de otros lugares como Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Argentina, en fin. Yo, pues para mí no resta más que agradecerle por esta excelente ponencia que nos ha hecho este gran honor y este lujo, porque ha sido un lujo, de verdad, este diálogo. He aprendido un montón, estoy seguro de que todas y todos hemos aprendido un montón. Y pues darle las gracias, doctor Santisteban. Paulina. Pues No. sí, gracias. Hablabas del tiempo, todo desde el principio hasta el final, y nos fuimos muchísimo en el tiempo. Qué bueno que tenemos esta cultura que es un poquito más relajada.
Y a veces eso no está pasando. Siento haberme extendido un poco más, pero ya saben ustedes que los profesores sabemos cuándo empezamos a hablar, pero nunca sabemos cuándo. Gracias, porque fue muy rica la exposición. Se trenza con muchas de las cuestiones que se van a tratar. O sea, pusiste, ¿no?, como el tono para afinar una orquesta. Gracias, de verdad, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Muy bien, muchas gracias a ustedes. De verdad. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos y espero que estén bien. Igualmente, doctor. Nos vemos. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.